Esta semana nuevamente no tenemos manga de Hajime no Ippo, lamentablemente, porque está buenísimo. Pero de igual forma, ya saben, les traeré contenido. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los favoritos del canal, Mamoru Takamura. Hablaremos del estilo de boxeo que tendrán sus futuros rivales. Pero primero creo que es muy importante repasar a los que ya ha enfrentado. Ahora sí, comencemos con el video, pero antes de eso, te invito a dejar en los comentarios, antes de ver el video, qué tipo de boxeador te gustaría que Takamura enfrentara y dejas tu like si es que llega a aparecer. En este repaso, antes de hablar de los boxeadores que podría enfrentar Takamura, me enfocaré en el estilo que tenían los campeones mundiales que ya ha enfrentado en el ring profesional, ya que han sido las peleas complicadas que ha tenido nuestro querido Mamoru. Enfrentándose en primer lugar en contra de Brian Hook, un boxeador que su estilo se basaba en ser salvaje, en ser completamente impredecible, algo muy cercano a lo que es Wally en los pesos pluma de esta misma obra. Hook no solo tenía un gran poder destructivo, sino que era muy flexible, lo que le permitía esquivar distintos golpes, haciendo posturas muy extrañas y poco ortodoxas. Y no solo eso, sino que desde esas posiciones también era capaz de golpear. Y sumado a todo esto, además era sumamente veloz, siendo un prodigio a toda regla. Y solo recordemos que enfrentó a Takamura sin entrenar, por lo que ya podemos descartar un tipo de pugil, el salvaje. Luego, Mamoru Takamura enfrentó a David Eagle, cuyo estilo se basaba en el boxeo de libro. Un boxeador sumamente puro, que basaba su boxeo en lanzar muchos jabs y en lanzar un 1-2 impecable. Por supuesto, también tenía una estrategia específica para boxeadores como Takamura. Y si hay algo que no me gustó mucho de este combate, es que la segunda mitad se basó más en el sangrado que tuvieron los boxeadores en el ojo, más que en el estilo puro que tenía David Eagle, por lo que se volvió un enfrentamiento un tanto diferente a lo que podría esperar de Takamura enfrentando a un boxeador sumamente ortodoxo. Por lo que, siendo sincero, no me molestaría que Takamura volviera a enfrentarse a un boxeador sumamente basado en los libros de texto, pero esto lo hablaremos un poco más adelante. Luego de haberse hecho con estos dos cinturones de tanto Brian Hook como David Eagle, Takamura unificó el cinturón de los pesos medios, tanto de la WBC como de la WBA, enfrentándose a Richard Bison, un boxeador que lanzaba flicker jabs, teniendo este estilo Detroit que proviene directamente de los Estados Unidos. También tenemos otros boxeadores que usan este estilo en el manga, como por ejemplo Ryoma Chiba, y algo no tan similar como tal podría ser el mismo Billy McCallum, que apareció como rival de Ricardo Martínez hace un tiempo. Un estilo que es muy utilizado en la vida real, como por ejemplo pugiles como Motor City Cobra o incluso Floyd Mayweather Jr., boxeadores que han tenido una reputación impecable a lo largo del tiempo. Y finalmente, Mamoru Takamura enfrentó a K-Dragon, un boxeador que tenía toda esta idea de la suerte como capa narrativa, pero principalmente era un boxeador zurdo. Diría que esa era la mayor capacidad o al menos característica que podríamos hablar de este personaje. Por lo que hay diversos estilos que han aparecido en la obra en otras categorías de peso que podrían llegar a aparecer en el camino de Takamura. Y el primero que quisiera mencionar es el Switch Hitter, es decir, un boxeador que sea ambidiestro, que sea capaz de cambiar de postura entre postura de diestro y postura de zurdo constantemente, no solo una vez o para dar una sorpresa, sino que hacerlo durante todo el enfrentamiento, algo similar a lo que vimos en Randy Boy Jr. en su pelea en contra Ichiro Miyata, pero por supuesto en un nivel mucho más alto, alguien digno de enfrentar a Takamura, y no solo eso, sino que también ponerlo en muchos aprietos. Otro estilo de boxeador que me hubiese encantado ver enfrentando a Takamura es un campeón mundial que haga trampas. Esto es algo que vengo pensando hace mucho tiempo, pero diría que ahora se vuelve mucho menos probable,
ya que sí apareció un campeón mundial que hacía trampas, como era Marco Rosario en los pesos ligeros, por lo que veo muy difícil que se llegue a repetir un boxeador de este estilo. Pero nada que decir, sigue siendo una posibilidad y creo que con la personalidad de Takamura sería sumamente interesante enfrentándose a codazos y cabezazos. Aunque si algo me sigue manteniendo con un píxel de fe en esta posibilidad, es que Takamura ya ha enfrentado a boxeadores con estilos que ya hemos conocido. Como ya hablamos, Richard Bison tenía un estilo similar a Mashiba y Ryan Hawk al personaje de Wally. Un tipo de campeón mundial que creo que haría una sinergia perfecta con Takamura en el ring profesional sería un boxeador salvaje. Y no me estoy refiriendo a un salvajismo como el de Wally o Brian Hawk que mencionamos antes, sino algo más como siendo un boxeador que tenga un poder destructivo mucho mayor a Takamura y que incluso sea mucho más bruto y mucho menos pulido, pero realmente destructivo. Un boxeador que cada golpe de él sea capaz de matar a una persona literalmente. Creo que sería interesante ver el orgullo de Takamura como un boxeador que ya nos ha mostrado que es muy bueno en peleas tipo callejeras, que es muy bueno no solo en lo ortodoxo del boxeo, sino que también en lo improvisado, enfrentarse a alguien que lo supere totalmente en ese ámbito. Aunque también me gustaría un salvajismo como el que hemos visto de Borsanger, un boxeador que tenga un estilo similar a él o al que tenía Alfredo González, un boxeador que sea muy ortodoxo, que tenga buenos jabs, muy buena capacidad de boxeo de libro, pero que tenga un lado oculto, un lado violento, que salga a relucir en los momentos de dificultad. Creo que esto también podría llegar a ser sumamente interesante. Además haría el combate muy dinámico, como estar enfrentando a más de un boxeador al mismo tiempo. Y el siguiente estilo que me encantaría sería un mexicano. Esperen, lo sé que el boxeo mexicano como tal no es un estilo, no es como que las personas de ese país peleen igual, pero en verdad a Morikawa le encanta tener este estereotipo de boxeador mexicano con un jab completamente brillante y muy apegado a un juego de pies y un boxeo sumamente elegante. Aunque por supuesto es muy difícil, ya que Takamura ya se encuentra peleando en pesos muy altos, aunque en la vida real seguimos teniendo ejemplos de boxeadores mexicanos que pueden pelear en categorías más altas de lo habitual, como el Canelo Álvarez. Y aunque hemos tenido muchos boxeadores mexicanos en el manga, Takamura no se ha enfrentado a ninguno. ¿Y por qué no hacerlo? Ya que son los favoritos del autor. Creo que sería muy interesante. Incluso podría ser un equivalente al autor dándonos un Ricardo Martínez versus Takamura. ¿Por qué no imaginarlo así? Los siguientes dos tipos de oponentes creo que Takamura los tendrá sí o sí, siendo el primero uno que sea como Ichiro Miyata, un boxeador que sea un estilista completamente perfecto, que sea sumamente rápido, que tenga un gran juego de pies, que tenga puños sumamente veloces capaces de conectar contras a todo lo que intente hacer Takamura. Y aunque Takamura sepa lo que su rival irá a hacer, no pueda contrarrestarlo, que sea tan veloz y sea tan talentoso que aunque Takamura entienda perfectamente lo que está pasando, no sea capaz de contraatacar, que sea un boxeador que lo vaya a derrotar por puntos o incluso por nocaut con contras. Me encantaría ver cómo Takamura se enfrenta a una situación de ese estilo. Incluso ver un enfrentamiento de este tipo le podría servir a Ippo como espectador. Podría ser un detalle muy interesante. Y finalmente me encantaría que Takamura enfrente literalmente a Mike Tyson. A ver, digo literalmente, pero tampoco me refiero a literalmente Mike Tyson en el ring profesional. Pero que enfrente a un boxeador que utilice el estilo Peekaboo, que tenga un gran poder destructivo, que incluso utilice técnicas como las de Ippo. ¿Se imaginan a Takamura enfrentando a un boxeador capaz de utilizar el golpe gacela? Que tenga un golpe al hígado igual de potente que el de su pupilo Ippo Makunochi, por supuesto ajustado a su categoría de peso.
o incluso que lance el DMC Roll, podría ser una versión distinta a la que ha desarrollado Ippo junto a Kamogawa, ya que por cómo se han desarrollado las cosas en la obra, el DMC Roll tradicional sería algo inútil en contra de un boxeador como Takamura, podría contrarrestarlo fácilmente. Pero si es una evolución que ni siquiera nosotros podemos imaginar y que sea un camino evolutivo muy diferente al que llegó a tener Ippo, de tan solo imaginarlo creo que sería una completa locura de enfrentamiento. ¿Y a ti, cuál de este tipo de oponentes te gustaría para Mamoru Takamura? Recuerda suscribirte para más contenido de Hajime no Ippo. Buenas noches.